Amigos y amigas, qué placer estar con ustedes en esta ocasión, haciendo parte de esta certificación, ahora en el contexto de la narración de historias. Tras unos 20 años de estar compartiendo historias en distintos lugares, hoy les traigo algunos consejos para que los puedan aplicar tanto con sus niños como con sus adolescentes. El niño tenía 7 años de edad cuando dijo: "Me voy de la casa". Todos quedaron muy impresionados, pero no era una decisión definitiva. Él se iba a ir solo por ese día y se iba con una misión especial. Iba a encontrarse con Dios. ¿Cómo, cuándo y dónde? Nadie lo sabía, pero esa era la tarea de él. Así que salió, armó su morral, galletitas y agua de panela y se fue a su gran misión. 3 cuadras más tarde llegó a un parque donde se sentó junto a una abuela que minutos antes le había dicho a todos los miembros de su familia que iba a salir porque tenía ganas de encontrarse con Dios. Y allí estaban, niño y abuela, mirándose. El niño sonrió y la abuela dejó ver una de las sonrisas más hermosas que el niño hasta ese momento había visto. Él abrió su maleta, sacó unas galletas y le compartió. También le compartió un poco de su bebida y disfrutaron de una gran tarde y de una gran charla. Cuando la reunión terminó, el niño llegó a la casa. Le preguntaron cómo le había ido y él dijo: "Fui al parque y me encontré con Dios. ¿Y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa del mundo". Y cuando la abuela llegó a la casa, le preguntaron cómo le había ido y ella dijo: "Me fue muy bien, me encontré con Dios y es más joven de lo que me imaginaba". Contar una historia siempre va a ser una excelente herramienta para reforzar un principio, para transmitir una idea o conectar con otras personas. Nuestra historia nos enseñaba que a través de la generosidad podemos presentarle a Dios a otros. Y sí, a través de tu generosidad, del arte de contar historias en tus labios, vas a poder presentar principios, vas a poder presentar opciones de vida y mejor aún, a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. El mismo Jesús que a la hora de enseñar principios contaba historias y las contaba de una forma muy particular, con finales increíbles. Seguimos el ejemplo de Jesús, seguimos el ejemplo de Dios que nos dejó en la Biblia la historia de amor de Dios con toda la humanidad. No se asuste a la hora de contar una historia porque lo hacemos todos los días. Cuando usted llega y le pregunta a su hijo o le preguntan a usted: "¿Qué hiciste hoy?", lo que usted hace es contar una historia. Estamos más que acostumbrados a hacerlo. Pero claro, cuando ya tienes un público específico, debemos tener en cuenta algunos detalles y de eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Lo primero que quiero que tengas presente es que la historia que vayas a contar debe gustarte. Si te interesa a ti, vas a poder despertar interés en otros más. Por eso, no puede ser solo la historia que recibes. Investiga, consulta un poco más. ¿Dónde puedes hacerlo? La Biblia es la mejor fuente de historias. Vas a encontrar de todos los estilos, sabores y colores. Pero por supuesto, puedes apoyarte en matutinas. Las revistas de la iglesia también te van a proveer de un gran material. Recuerda, la historia debe gustarte a ti para que puedas compartirla y despertar interés en aquellos que te escuchan. Se ha dicho popularmente que el que no sabe a dónde va, lo va a conseguir, o con cualquier lugar se conforma. Pero este no debe ser su caso ni el mío. A la hora de contar una historia, debemos tener claro lo que queremos alcanzar. Al que cuenta una historia para vender, bueno, su objetivo es claro, que el cliente acepte ese producto. Pero el que cuenta una historia para enseñar debe saber qué quiere enseñar, qué principio quiere reforzar. Y esto es algo que usted debe tener presente en su historia. Incluso será conveniente repetir la enseñanza principal en varias ocasiones, por supuesto, sin llevarlo al extremo. Eso le ayudará a tener claro el objetivo y a que éste se cumpla en sus oyentes. El mejor narrador de historias es el que se hace entender tanto por los niños como por los abuelos. Debes tener presente cuál va a ser tu público y, al tenerlo claro, escoger palabras que ellos puedan entender para que no se desconecten de la historia. Si ves palabras muy complicadas, omítelas o cámbialas por palabras más sencillas. Tras hacer la evaluación
de quiénes van a oír tu historia, escoge muy bien tus palabras. Recuerda, nuestro objetivo, más que entretener, más que divertir, que no está fuera del menú, pero más allá, por encima de todo eso, es ayudar al niño a crecer espiritualmente, ayudarle a crecer confiando en Dios. Y para eso nos sirven las historias, para explicar la vida, las sensaciones, recordarnos que no estamos solos y darnos herramientas para avanzar. Es la gran misión que tienes al compartir las distintas historias. Ahora bien, ya hemos hablado de elementos que se tienen en cuenta antes de contar una historia. A mí me gusta recomendar que estés frente a un espejo, practicando cómo la cuentas, para que puedas ver los gestos que estás haciendo, los movimientos con las manos. Evalúa también el tono de voz que estás utilizando. No debe ser tan alto que se escuche chillón, ni debe ser tan bajo que nadie lo escuche. Tienes que lograr un equilibrio. Ayúdate mirándote en un espejo. Mira tus ojos, tu boca, las expresiones que haces. Notarás cómo el lenguaje corporal le ayuda a lo que estás diciendo. Y cuando repitas esos mismos gestos en el lugar en el que te corresponde contar la historia, la sensación de confianza va a ir cada vez más en aumento, porque estás haciendo algo que ya dominas. Mírate en un espejo y repite la historia hasta que ya haga parte de tu vocabulario normal. Tenlo presente, por favor. ¿Qué materiales utilizar para contar las historias? Bueno, ya hemos hablado de que la Biblia es una gran fuente e incluso mencionamos algunos libros. Pero hay algo que no podemos dejar pasar por alto: tus experiencias personales. Cuando cuentas algo que a ti te sucedió, generas empatía, conectas con el auditorio, con aquellos que te están escuchando. El expresidente Obama, cuando iba a comenzar sus mejores discursos, empezaba hablando de sus experiencias cuando era niño. Con eso creaba empatía y la mayoría de personas estaba atenta a lo que él estaba diciendo. Lo mismo hizo Steve Jobs. Cuando contaba un gran discurso, empezaba hablando cómo de niño tuvo situaciones muy difíciles que afrontar, cómo engañaba a sus padres creyendo que estaba estudiando cuando realmente no andaba en esos planes. Es importante que compartas experiencias personales para que a través de ellas conectes con tu audiencia y ellos puedan afirmar: yo he sentido lo mismo, a mí me pasó igual, ahora encontré a alguien que me entiende. Eso va a hacer que tu historia sea mucho más eficaz. Así que las experiencias personales son bienvenidas. Inclúyelas, transfórmalas, pero no te excedas con el tiempo. No tenemos mucha atención en el caso de los niños. Por eso tu historia no debe durar más de 7 minutos. Creeríamos que una historia entre 5 y 7 minutos estaría en el tiempo perfecto para cautivar la atención, generar tensión y llegar a una gran conclusión. A la hora de iniciar tu historia, ten presente que el comienzo debe ser fascinante. En las películas de cine, los primeros 7 minutos determinan si la persona se va a conectar con la historia. En tus narraciones, los primeros 30 segundos determinarán si te van a prestar atención o no. Por eso, empieza de la mejor manera. A un lado lo clásico, érase una vez. Tienes muchas otras opciones. En el último campamento nacional donde se hizo una competencia de narración de historias, me correspondió contar una en el contexto misionero. Y tratando de envolver al auditorio, empecé diciendo: estaba amarrado en una silla, con la boca vendada, y estaban a punto de eliminarlo. ¿Cómo llegó a esa situación? Y ya con esta frase, la atención del auditorio estaba centrada en saber qué le estaba pasando a esa persona. Tu comienzo debe ser muy bueno. De ahí iremos a una trama que debes llenar de detalles para que la gente se conecte aún más y empiece a crear hipótesis de cómo va a terminar todo. Y el final debe tener una gran enseñanza. No una enseñanza forzada, no. Una enseñanza que fluya y que combine con la historia que acabas de contar. A tenerlo presente, por favor. Teniendo en cuenta que nuestro auditorio es mayoritariamente infantil, debes recordar
que los conceptos para ellos no siempre son del todo claros. Por eso debes utilizar otro tipo de sensaciones con las que ellos se puedan sentir identificados. El cerebro en todo su escenario frontal es la última parte en desarrollarse. Por eso apela a las emociones para que el mensaje puedan retenerlo de una mejor manera. Verás cómo con el paso de los años no lo olvidarán. Por último, queremos que tengas en cuenta estas últimas recomendaciones. Es importante que tengas un bosquejo escrito de tu historia, pero por favor, practica lo suficiente para que a la hora de narrarlo no necesites leerlo. Uno debería leer la historia solo en situaciones extremas, en las que es obligatorio. Pero el 90 y tanto % de las ocasiones la historia debería fluir. Por lo tanto, empiezas con un bosquejo para tener un orden, pero a la hora de contarla omite algún elemento de papel de lectura porque eso le quita naturalidad a tu historia. Por favor, tienes que tener muy claro cómo vas a comenzar, cómo vas a terminar, para que, sabiendo en dónde arrancas y en dónde terminas, no haya posibilidad de que los nervios te ganen y no sepas cómo cerrar lo que estás diciendo. Por favor, ten presente cómo son los protagonistas. Vive la historia como si tú fueras uno de ellos. Llénalos de detalles interesantes. ¿Es el abuelo? El abuelo huele a queso. Es la rubia, cuando caminaba se escuchaban sus tacones. Es el mar, la tranquilidad que se siente cuando estás frente a él. Nota que empiezas a cautivar a 3 públicos diferentes: los visuales, los sensitivos y los auditivos. Debes pensar en esto a la hora de contar tu historia e incluir elementos que te ayuden. Y si vas a utilizar ayudas visuales, por favor, que se vean naturales en tus manos o que fluyan a medida que vas contando la historia para que no se conviertan en un obstáculo. Lo que buscamos es que sean precisamente ayudas. Ahora bien, las últimas recomendaciones: si ves que en algún momento la atención de ellos se está dispersando, baja un poco la voz para que deban hacer un esfuerzo para escucharte. Es una gran estrategia para capturar la atención. También utiliza el escenario en el que estás. Si necesitas hablar de luz, puedes decir que es tan brillante como aquella lámpara. Si necesitas cautivar la atención de alguien que se está distrayendo, menciona su nombre o di que tenía un saco de color como de esa persona. Y de esa forma vas a lograr atraer su atención y volverlos a capturar. Las ayudas son fundamentales. Imagínate tener un globo para explicarle a las personas que así son nuestras emociones y que a medida que nos van pasando cosas el globo se infla, se infla, se infla y los niños van viendo que el globo se está inflando. Están a la expectativa del momento en el que se reviente. Tú decides si eso pasa o no, pero usa ayudas visuales a las que ellos tengan que recurrir constantemente. En muchas ocasiones nos preguntan: Alan, ¿y qué es lo que no debemos hacer en nuestras presentaciones o a la hora de contar una historia? Bueno, no debes leer. Esto está muy claro. No debes gritar. También seguramente te habrán recomendado en muchas ocasiones no hacer que los niños griten. ¿Lo has visto en tu iglesia? Niños, hoy no desayunaron. ¿Cómo están el día de hoy? Con el propósito de hacer que ellos griten. No es necesario. Cuenta tu historia. Haz lo que fuiste a hacer. Si hay otras personas que van a participar, asegúrate de que van a trabajar con la mejor coordinación contigo. Y sabes, no está de más hacer algunas preguntas en cuanto a la historia. Esto después de la conclusión. ¿Entendimos? ¿Qué fue lo que aprendió Juliana en esta historia? ¿Qué no deberíamos hacer? Esto será un reforzamiento positivo de lo que tú acabas de hacer. Y por cierto, si vas a utilizar ayudas visuales, procura que no distraigan tanto que la atención ya no esté centrada en ti, sino en las ayudas. Contar una historia es una oportunidad maravillosa, porque puedes dejar una huella que atraviesa la historia. Por ejemplo, la historia con la que empezamos este seminario la aprendí cuando tenía 9 años de edad, pero quien la contó lo hizo de tal manera que el tiempo pasa y la historia no se olvida.
Tienes la oportunidad de dejar huellas en los niños a través del mensaje que vas a llevar. Pule el mensaje, busca cada vez nuevas historias, nuevos elementos para que los niños, los adolescentes se enganchen aún más. Recuerda, lo que hace la televisión o el cine es contar una historia. Tú también lo vas a hacer en un tiempo más corto. Trata de que tenga todos los elementos que hemos mencionado y seguramente con oración y dedicación el objetivo de que los niños crezcan espiritualmente se cumplirá. Nos veremos muy pronto. Y cuando lo hagamos, espero que sea junto al mejor narrador de historias de todos los tiempos, el mismo que se presentó como el camino, la verdad y la vida. Será fascinante escuchar la historia de su salvación en compañía del buen maestro. Mientras tanto, maestras, líderes, compañeros, lo mejor de lo mejor en cada una de nuestras narraciones. Un feliz resto de seminario.